damos gracias al Señor. Ahí los hermanos también pueden saludar a la hermana Mary que estuvo de cumpleaños, ¿verdad? Buenos días a todos, hermanos, buenos días. Y cantemos al Señor con gozo, con alegría. Ya estamos aquí, sí, ya estamos preparados. Y si no salen las letras bien, cantamos de todas maneras. Los hijos del Señor se gozan. Amén. ¿Usted está gozoso en esta mañana? Cante alabanza al Señor. Los hijos del Señor se gozan en su Rey, cantan alabanzas a Él, con panderos y arpas, cantan alabanzas a Él. Y la última alabanza que vamos a cantar este periodo dice: al que es digno de recibir la gloria, a nuestro gran Señor, cantemos esta alabanza. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, el fuerte
tenemos un tiempo hermoso donde queremos darle honra a nuestro Dios. Y todos ustedes, hermanos, seguramente están también entregándole la alabanza al Señor. Y eso es lo que queremos hoy día, que a través del Espíritu del Señor seamos todos, hermanos, unidos, reunidos en esta alabanza. Decía el salmo que acababa yo de leer, el Salmo 113, que nos va a exhortar en este día. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Así sea, hermanos. Tenemos hermosos testimonios, y el día de hoy, hermanos, nuestra hermana Tabita quiere entregarnos un testimonio y queremos compartirlo con ustedes. Así que les invitamos a escuchar a nuestra querida hermana Tabita, que nos hizo llegar este video. Hermanos, como Ministerio de Finanzas, agradecemos al Señor por vuestras ofrendas, sabiendo que a pesar del tiempo presente, podemos ver vuestra generosidad. Pues como decía el apóstol Pablo, podemos dar testimonio de que cada uno ha dado con agrado conforme a sus fuerzas y aún más allá de ellas, sabiendo que todo esto nos permite participar en el servicio para los hermanos misioneros, de tal manera que otros sean alcanzados para Cristo. La cantidad de ofrenda de este año 2020 es de 1.500.000 pesos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, hermana Tabita, gracias por esa hermosa noticia, hermanos, y queremos darle gracias al Señor, darle gracias por la provisión que Él nos ha permitido y que nos ha dado para poder compartir con nuestros misioneros esta linda ofrenda. Más que por el monto, hermanos, damos gracias porque el corazón generoso de cada uno de nuestros hermanos está ahí representado en momentos tan difíciles como este. Sabemos, hermanos, el esfuerzo, el amor que hay ahí entregado en esta ofrenda por aquellos que están compartiendo la palabra de nuestro Dios a lo largo de todo nuestro país. Así que vamos a dar gracias en una forma de entregar también, más de manera formal, quizá se realiza como una transferencia, algo así, pero hagámoslo ahora en esta oración, como iglesia, todos reunidos, orando, dando gracias al Señor por su provisión. Y si usted tiene alguna otra gratitud también, le invitamos a darle gracias al Señor en esta hora. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos. Queremos honrarte a ti, Señor, porque de lo que recibimos de tu mano, Señor, podemos entregar para tu obra. Dios mío, te entregamos en esta hora, en esta oración como iglesia, esta ofrenda de amor, esta ofrenda de gratitud, esta ofrenda, Señor, que tú nos has provisto para dártela a ti, Señor, para devolverte de lo tanto que tú nos has dado, Señor. Porque tú eres un Dios tan generoso, mi Dios, que no podríamos contar, no podríamos ponerle un valor a todo aquello que tú nos has dado, Dios mío. Pero por eso, Señor, en esta hora
Sabemos que quizás nuestra ofrenda es como aquellas monedas de la viuda, pero tú la valoras tal cual, Señor, porque es nacida del corazón de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de nosotros que ha querido, Señor, contribuir en parte con lo que es tu obra, Señor, misionera en este país, la obra de los misioneros de la Iglesia Bautista. Gracias, Señor, y te rogamos, Padre, que tú multipliques esta ofrenda, la multipliques, Señor, para que dé frutos a 100 por 1 en aquellos hogares, en aquellos lugares donde llega, Señor, a bendecir. Dios mío, te damos gracias porque tú nos permites participar de esta manera en tu obra. Señor. Te entregamos, Señor, la gratitud de cada uno de mis hermanos. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has estado, Señor, con nosotros, sosteniéndonos. Tú nos has ayudado, Señor, nos has dado fuerzas de flaquezas en este tiempo. Tú has sacado, Señor, adelante a aquellos hermanos jóvenes que están estudiando, a nuestros niños, Señor, que se están esforzando y habituándose a una nueva forma de estudiar. Te rogamos, Señor, que sigas ayudándoles y puedas ayudarle a terminar esta etapa. Gracias te damos, Señor, por cada una de tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. ¿Qué les parece si cantamos al Señor nuevamente unas hermosas alabanzas y adoremos a nuestro Dios? El Señor se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Y esta alabanza, hermanos, que hemos elegido, tiene un sentido de invitarles a ustedes a darle honra y honor a nuestro Dios. Como decíamos al principio, y dice el salmo que estábamos compartiendo. Dice: Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Cantemos al Señor. ¿Sí? Amén. Cantemos este coro que dice: entra en la presencia del Señor con gratitud. Saben, hermanos, que la acción de gracias es una puerta que el Señor nos permite, por la cual podemos darle al Señor alabanza, reconocer lo que Él ha hecho, reconocer sus hechos maravillosos. Cantemos al Señor. Gracias te damos, Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón.
lo que anhelamos. Ven, Señor Jesús. Un día el Señor va a volver en gloria y majestad, pero también deseamos que el Señor venga y reine en nuestra vida, que Él venga y reine en nuestra iglesia, que Él venga a reinar en aquellos corazones que no le conocen y que están buscando y están necesitando de nuestro Dios, de la paz, del gozo, del amor que Él nos da. Así que decimos nuevamente, oh ven Señor Jesús. Queremos invitarles, hermanos, a escuchar la palabra de Dios, y a cada uno de los que nos esté escuchando, que escuche la palabra que Dios tiene hoy día para usted. Hermanos, tenemos la linda bendición hoy día de compartir la predicación de nuestro pastor Daniel Romero. Él gentilmente ha querido compartir la palabra del Señor con nosotros, y les invitamos, hermanos, a participar de este tiempo hermoso de recibir el alimento espiritual. Escuchemos, hermanos, la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Daniel Romero, soy el pastor de la Iglesia Bautista Recoleta, y es un honor en este día tener el privilegio y la bendición de poder compartir la palabra del Señor. Saludo al pastor Carlos Díaz, también a su familia y a toda la iglesia. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Me gustaría entonces que pudiéramos comenzar con una oración pidiendo a Dios su dirección. Oremos. Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos por tu gran amor, por tu bondad. Y te pedimos también, Señor, que en esta hora nos ayudes a entender cómo ser esos verdaderos adoradores que tú estás buscando. Que podamos formar familias conforme a tu corazón y que siempre te adoremos. Por eso, Señor, bendiga, Señor, esta hora el compartir tu palabra, que realmente sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, y que nos dirija, Señor, también para poder en todo agradarte a ti siempre. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, que les bendiga. Estaré también compartiendo con ustedes una presentación, de tal manera que también poder hacer mucho más práctica o también quizás más expositiva el sermón del día de hoy. Y el título es La adoración familiar. La adoración familiar. Sin duda, adorar a Dios es algo que todo creyente tiene que hacer a diario. Y es algo de todos los días, todos los años. Sin embargo, también tenemos que adorarlo no solamente de forma individual al Señor, sino que también de forma familiar. Y en este tiempo, producto de la pandemia que hemos estado viviendo, sin duda, también ha sido todo un desafío. Esto de tener que reunirnos no de forma presencial, sino que por estas herramientas que tenemos hoy en día, las redes sociales u otras herramientas. Sin embargo, lo que nunca se puede perder es la adoración a Dios con nuestra familia. Así que vamos a ver algunos principios bíblicos que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Por esta razón, le invito a que abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 8, versículos desde el 15 hasta el 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Amén. Entonces, vemos en esta historia que también hay un hombre de Dios
que una vez que Dios lo libra de la muerte, una vez que él y su familia, ¿verdad?, son rescatados de este gran aguacero o diluvio, finalmente ellos, ¿cómo responden ante la misericordia de Dios? Haciendo un altar y elevando a Dios un sacrificio, un holocausto. Y percibió a Dios olor grato, se agradó de lo que ellos hicieron. Entonces vamos a ver que de la Escritura hay actos de adoración. De hecho, el primero es, o debía haber sido, la obediencia en el jardín del Edén por parte de Adán y Eva. Sin embargo, vemos que la desobediencia fue todo lo contrario. La desobediencia al Señor no lo honra, sino que lo entristece y va contra su voluntad, por tanto es pecado. Pero tenemos otra historia, las ofrendas de dos hermanitos. Uno de ellos ofreció el fruto de la tierra, ¿verdad? Le llevó algo a Dios. Sin embargo, vemos a otro hijo de Adán y Eva, que se preocupó de dar lo mejor que tenía al Señor. Y eso no estaba la clave en la abundancia, en otras cosas, sino que en el corazón de dar a Dios lo mejor. Vemos aquí un acto de oración importante. Y también vemos que acabamos de leer, el texto de Noé después del diluvio. Él fue el que construyó el primer altar a Dios. Vamos a ver de alguna forma qué representan estos altares en la palabra de Dios y cuál es entonces hoy día nuestro altar al Señor, para entender algunas claves y pistas para adorar a Dios de forma familiar. Nuestros primeros hermanos cristianos, algunos historiadores nos dicen que el uso del altar se extendió en los tiempos de Constantino, estamos hablando del año 325 aproximadamente después de Cristo. Lo cierto es que durante los 2 primeros siglos no podemos hablar de lugares de culto fijos, sino de reuniones litúrgicas en hogares particulares, cuyas habitaciones, al concluir la ceremonia, recuperan inmediatamente su función original. ¿Qué más nos dice Minucio Félix, un apologista del siglo III? Él lo escribió este texto diciendo que finalmente los cristianos no tenían ni templo ni altares, es decir, donde ellos iban, ese era su altar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Y por qué nos saltamos desde los primeros a estos últimos? Vamos a ver otros ejemplos también de la Biblia. Tiene que ver con que nuestros hermanos en la fe entendieron que no era necesario un templo físico, porque Dios no habita en lugares hechos por las manos de los hombres, sino que Jehová habita en el corazón. De alguna manera, nuestros hermanos que fueron perseguidos por muchos emperadores romanos en los 3 primeros siglos, finalmente entendieron que ya sea que ellos se juntaran en las catacumbas de los cementerios, en sus hogares, en una plaza, incluso en un barco, donde sea que ellos estén, ahí está el Señor. Y desde ahí invocan el nombre de Dios. Por tanto, qué importante darnos cuenta es que lo importante acá no son los lugares físicos. Y de hecho esta pandemia nos ha ayudado a entender esta realidad que siempre ha existido en la iglesia cristiana. Sin embargo, ahora estamos recuperando el verdadero sentido, que nuestros hogares y nuestras vidas y familias sean lugares de adoración al Señor. Respecto a la adoración, el ser humano fue creado para adorar a Dios. Ese es uno de nuestros propósitos principales, disfrutar de Dios, disfrutar de su presencia. Dice el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Cuando no entendemos que hemos sido hechos para adorar a Dios, empezaremos a adorar a algo o a alguien más. Porque, como dijo Agustín de Hipona, de alguna forma el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Por tanto, si no adoras a Dios, estamos seguros que te adoras a ti mismo, adoras quizás el dinero, un trabajo, una posición de poder. Algo vas a adorar, incluso un ser querido. Sin embargo, tenemos que entender que hemos sido creados para adorar, pero para adorar al Señor. Y tenemos que darle a Él ese lugar que se merece. Porque mientras no sea Él el centro de nuestra adoración, lo será alguien más. Y eso nos alejará del propósito de Dios para nuestras vidas. Por tanto, si quieres tener plenitud, si quieres sentirte satisfecho, lleno, pleno en tu vida, esa riqueza, esa
no solamente esa emoción, sino que ese sentimiento, esa plenitud que habla el texto, la encontramos solamente en la presencia de Dios. Porque finalmente la adoración es agradar a Dios para disfrutar de su presencia. No es solamente un rito, ¿verdad?, mágico, ni que tenga nada de especial en sí mismo, sino que finalmente la adoración es la que nos conecta con Dios, pero esa adoración no puede ser solamente 2 horas a la semana en el templo. La adoración que Dios quiere es que lo adoremos todos los días del año, y en espíritu y en verdad, con todo el corazón, con todo nuestro ser. Por tanto, es clave que entendamos esto. Y desde los días de Noé, muchos pueblos han construido altares, pero altares para sus dioses falsos. De hecho, lo triste es que algunos reyes de Israel, habiendo conocido la palabra de Dios, abandonaron a Jehová y erigieron altares a los otros dioses de la época de la zona, como Baal y otros dioses paganos, que finalmente ellos quisieron adorar otros seres que no son ni siquiera dioses. Entonces, amados hermanos y querida congregación Bautista de la Roca, les invitamos. La palabra de Dios nos invita a realmente adorar al Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Quieres sentirte pleno? Esa plenitud no nos la va a dar la televisión, ni que nuestro equipo o selección de fútbol gane un partido, y tampoco nada de lo que podamos comer o degustar, nada de lo que podamos aprender en un libro, nada de lo que este mundo nos ofrezca va a poder llenarnos el corazón. Solamente la plenitud se encuentra en Dios, en Cristo. Por eso, amada iglesia, te invito a que puedas realmente comprender este principio bíblico, que hemos sido creados para adorar a Dios. Y cuando vamos entonces descubriendo nuestro propósito original, vamos a sentir la plenitud de estar en Cristo. Y la pregunta entonces a nosotros es: ¿y tú a quién adoras? ¿Con qué quieres satisfacer tu corazón? Te animo a que solamente puedas buscar en Cristo la plenitud de tu vida y encontrar en Él gozo y alegría. Porque adorar a Dios no es algo fome ni aburrido. No nos confundamos con eso, por favor. Adorar a Dios trae paz, trae alegría, trae satisfacción, incluso descanso. Porque ante Él vamos con todo lo que somos y lo que tenemos, con las cosas buenas y malas. Pero en Él encontramos perdón, encontramos salvación, nueva vida, esperanza, paz. Por eso, realmente pongamos a Dios en el lugar que Él se merece. Porque los patriarcas construyeron entonces, luego de Noé, altares de adoración a Dios. Por ejemplo, Abraham construyó altares en Siquem, Hebrón y el monte Moria, donde sacrificó, ¿se acuerdan? Iba a sacrificar a su hijo, pero Dios lo detuvo justo a tiempo. Y entonces aparece un cordero, ¿cierto? Y en la palabra dice, la palabra de Dios entonces nos menciona que Dios proveyó. Dios provee. Y Dios provee. Y Dios proveyó un carnero que Dios lo dio. Ese carnero o ese corderito, ¿verdad? De alguna forma es un representante de Cristo, que Dios en Cristo proveyó el sacrificio sustituto por nuestros pecados. Y ahora nosotros también podemos darnos cuenta de que en Cristo tenemos plenitud. Además, Isaac y Jacob también se sintieron impulsados a usar altares en su adoración a Dios. Y hay muchos textos también mencionados. Entonces no es algo que solo, quizás empezó con Noé, tenemos esa evidencia bíblica, pero Abraham, Isaac, Jacob también ocuparon altares al Señor. Moisés incluso también adoró a Dios a través de un altar. Entonces, aquí hay una sencilla imagen, ¿cierto?, tratando de imitar a este Abraham, que estaba construyendo un altar. Porque ¿qué era un altar en ese tiempo? Eran unas piedras que se reunían, ¿verdad?, que luego entre medio se ponían unas ramas para hacer fuego, y sobre eso se ponía un animal, y ese animal era sacrificado a Dios de alguna forma en representación de nuestros pecados y también buscando el favor de Jehová. Ese animalito que murió, ¿verdad?, en favor de nuestros pecados y buscando el favor de Jehová es Cristo. Por tanto, si quieres conocer la ira de Dios por el pecado, hoy en día tenemos que, como creyentes, mirar la cruz. Porque ahí vemos que en Cristo recibe la ira de Dios producto de su pecado.
de nuestro pecado, no del suyo, porque Él fue santo, nunca pecó. Pero si también a la vez, así como quieres ver la ira de Dios que está en la cruz, y quieres ver todo el amor de Dios manifestado en este mundo terrenal, también debes mirar la cruz. Por tanto, en Cristo encontramos la respuesta para nuestra vida, el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna que es totalmente inmerecida. Vemos más adelante, después de los patriarcas, que viene la época de Moisés. Y en la época de Moisés, la ley, Dios le encargó a Israel la construcción de un tabernáculo. El tabernáculo tenía 2 altares. Uno que era de las ofrendas que se quemaban, que estaba situado a la entrada, ¿verdad? Se sacrificaban animales. Y el altar del incienso, ¿ya? Que se hallaba dentro del tabernáculo. Por tanto, también vemos que esto se transmite, ¿verdad? En el templo que construyó el rey Salomón. También tenía 2 altares. Entonces, los altares son parte importante. No solamente lo tuvieron los patriarcas, sino que también en la ley misma de Dios, entregada a Moisés, vemos las instrucciones que también el tabernáculo, que era en alguna forma la representación de la presencia de Dios, también tenía altares. Y aquí también vemos, ¿se acuerdan? Pasamos a la época de los profetas, y aquí de alguna forma es una representación del profeta Elías contra los profetas de Baal. Y estos profetas trataban de gritar, se hacían de alguna forma heridas en su cuerpo para tratar de despertar a este Dios, y Elías se mofaba, se reía de ellos. Pero de alguna forma Elías apela a que manifieste Dios su poder para grandeza de su nombre. Y Dios quema todo este altar. Cuando Elías había pedido que le echaran agua, de que realmente mojaran todo hasta 3 veces, cosa que era imposible humanamente hablando, pero Dios se manifestó en esta vez, no con el diluvio, ¿verdad?, de Noé, sino que esta vez con fuego. Fuego maravilloso que impresionó a todos y que mostró la gloria y el poder de Dios. Por eso, luego del exilio, vemos en el texto de Esdras, luego que el pueblo se va a Babilonia exiliado producto de su pecado, y vuelven de regreso sin pelear ninguna batalla, sino que por la acción directa de Dios sobre estos emperadores persas y medopersas, dice la Biblia en Esdras: entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Es decir, esta práctica se mantuvo en el tiempo. No solamente fue algo patriarcal ni mosaico, sino que también vemos que es una práctica que se instauró en Israel de adorar al Señor. Pero ¿qué representa entonces todo esto? Los elementos del tabernáculo que vimos recién y del templo representan realidades profundas espirituales. Dice el libro de Hebreos, cuando el libro de Hebreos reinterpreta el Antiguo Testamento, dice lo siguiente en el capítulo 8, verso 5: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, que Moisés no construye o no manda a construir el tabernáculo basado en lo que él se le ocurre o piensa o cree, sino que Dios mismo le ha revelado algo y él tiene que ser un representante fiel de esa revelación. Y estas cosas, estas figuras, dice, son figuras y sombras de cosas mucho más potentes, mucho más profundas, que son las cosas espirituales. Por tanto, cada elemento del tabernáculo y del templo representan algo espiritual, que lo vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, hacer un análisis de todo lo que había dentro del tabernáculo, ese es un estudio que su pastor o los maestros de su iglesia le pueden ayudar. Sin embargo, solamente quiero dejar planteado este tema, que hay un mejor tabernáculo, y ese mejor tabernáculo es el sacrificio de Jesús. Y eso lo deja claro el mismo libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. De tal manera que Cristo, por una parte, es el cordero sacrificado en el altar
del holocausto, ¿verdad? Del sacrificio, pero a la vez de ser el Cordero también es el sumo sacerdote, el que nos conecta entre el pueblo y la gente con Dios. Es el intercesor, es el gran super sacerdote que nos conecta. Y eso es lo que tenemos que entender, que el sacrificio de Jesús en la cruz es la máxima enseñanza de adoración también al Señor. Por tanto, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿A qué altar se refiere entonces el autor del libro de Hebreos? El tabernáculo se refiere a la cruz, lugar de sacrificio a Dios. Jesús se entregó entonces como sacrificio sustitutivo por nosotros los pecadores. Y cuando entonces vamos ante los pies de Cristo, reconocemos que Él en la cruz ya satisfizo la ira de Dios, ¿verdad? Producto de nuestro pecado, pero a la vez Él nos hace justo porque Él cargó sobre sí nuestra maldad y nuestro pecado. Entonces eso es maravilloso, porque ahora adoramos a Jesús por cuanto Él nos amó, nos creó, ¿verdad? Nos volvió a comprar, nos redimió y nos redimió o nos compró a un precio muy alto. ¿Cuánto vale tu vida y mi vida? Valemos la sangre de Cristo. Por tanto, somos valiosos y para Él somos especiales. No porque nosotros haya muchas cualidades y que seamos, como dice el libro de Corintios, no porque entre ustedes haya muchos sabios ni eruditos, no, sino que tiene que ver porque Él nos amó y nos ama por su puro amor. No hay nada bueno en nosotros, pero Él, en su infinito amor y misericordia, nos salva, nos perdona, nos limpia y nos hace nuevas criaturas cuando estamos en Cristo. Por esta razón, tenemos que entender todo esto. Ahora, ¿cuál es el altar del creyente hoy en día? ¿Cuál es nuestro altar? ¿Cierto? Porque vimos el altar de Cristo, vimos también los altares del Antiguo Testamento y cómo el Nuevo Testamento nos hablaba, pero dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo entonces escribe basado en todo lo que hemos recién visto. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento era un animal el sacrificado. Después, en el Nuevo Testamento, Jesús se autosacrifica por amor a nosotros. Y ahora Dios nos dice, por intermedio de su Espíritu Santo, en esta carta, ahora ustedes tienen que hacer ese sacrificio, un sacrificio vivo, no muerto. ¿Por qué? Estamos vivos porque Cristo nos ha dado vida. Efesios capítulo 1 dice, ustedes estaban muertos en delitos y en pecados, pero Cristo nos dio vida. Entonces, ahora, nosotros, si usted está vivo, tiene que ser un sacrificio, tiene que usted entregarse en sacrificio al Señor, pero ese sacrificio, además de estar vivo, tiene que ser santo, tiene que ser apartado, especial. No vamos a vivir, ¿verdad?, en un lugar, en una época, ¿verdad?, como ermitaña ni nada de eso. Fue un lindo tiempo en la historia de la iglesia, pero no, eso ya pasó. Tenemos entonces ahora que apartarnos de las cosas pecaminosas de este mundo, pero por supuesto tenemos que a la vez influenciar este mundo, pero siempre santos. Por eso que Dios nos ayude a que todo lo que vemos, escuchamos, vemos, miramos y sentimos y pensamos agraden a Dios, porque Dios nos ha apartado. Dios nos aparta y nos aparta para realmente dedicarnos a Él y agradarlo a Él, porque esto es lo que agrada al Señor. Así es como se debe adorar a Dios, dice la palabra, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto, dice esta versión. Otra versión dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Dios habla hoy. Por tanto, Dios nos ayude para que nos transformemos, no nos acomodemos a cómo este mundo quiere instaurarnos con sus pensamientos, con sus ideologías, con sus prioridades y con su cosmovisión, su forma de ver el mundo. No. Que nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de sentir, pensar y mirar, sea con la mirada que encontramos de Cristo, porque Cristo es nuestro modelo y la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica. Por tanto, Cristo es nuestro Señor y debemos ser esos sacrificios vivos ahora nosotros.
nosotros hacer esos sacrificios. Y entonces, de forma práctica, ¿cómo puedo entonces levantar un altar con mi familia? Porque todo esto no es solamente individual, también es familiar. Ya sea que tú tengas un esposo, tus hijos, te animo a que tú puedas seguir alguna de estas recomendaciones. Primeramente, define quién liderará, ¿verdad? Porque la idea es que no solamente sea el mismo, sino que entendamos que podemos tener un tiempo devocional en familia. Y nosotros como bautistas, uno de nuestros principios, de los 7 principios bautistas que tenemos, es el sacerdocio del creyente. Por tanto, ya sea cualquiera de la familia que es creyente, que ama al Señor, tiene fe y le ha entregado su vida a Cristo, puede dirigir este devocional. Quizás en ocasiones seremos nosotros los grandes, los papás, ¿verdad? Pero también pueden ser nuestros hijos, si ellos realmente aman al Señor y lo buscan de corazón. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, o al menos a mí también me pasó cuando niño, que jugábamos al culto con los primos o en familia, pero no con los primos jugábamos, pero con la familia era en serio. Y le animo entonces a que podamos darnos estos tiempos y adorar al Señor y honrarlo. Veamos entonces quién va a ser el que dirige, ¿verdad? Los coordinadores, el predicador, etc. Fíjese un día y una hora. Esto es bien práctico. Y comenten en familia, ¿verdad? Cuando alguien predique, tome la reflexión bíblica, lea la palabra, que la familia entera comente, no solamente que sea uno, que sea bien ameno compartir en familia. Toma un corto tiempo para que todos opinen y reflexionen de la palabra de Dios. Y después, obviamente, también hay que orar, así que tomen ese tiempo para orar juntos por las necesidades, por las peticiones del Señor. Escuchemos música de adoración, ¿verdad? Música, ustedes verán, ¿verdad? Canciones que realmente exalten a Cristo y su voluntad en nosotros, ¿verdad? Y finalizamos con una oración. Y recuerda también esto totalmente optativo, ¿verdad? Comparte un refrigerio en familia, que realmente adorar a Dios no sea algo solamente pauteado y estructurado, ni algo fome, ni rutinario, sino que la familia entera pueda anhelar este tiempo con el Señor, de orar, de buscar el rostro del Señor, de leer la palabra, de orar juntos, de estar en familia, incluso hasta de regalonear abrazaditos juntos, pero siempre buscando del Señor. Va a ser una bendición. Para mí cuando pequeño fue una bendición y ahora también con nuestros hijos y mi familia también lo es. Por eso, démosle al Señor este lugar que se merece y en familia adorémoslo. Porque nos dimos cuenta, recién vimos que los patriarcas levantaron altares al Señor y estaban en familia. Estaban en familia. Por tanto, te animo también a que tú con tu familia puedas ahora tú ser ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que nos animemos, que nos exhortemos como familia. Porque ¿sabes qué? A mí, a tu pastor, a la iglesia, podemos engañarlas pensando que somos tan buenos creyentes, pero la familia no. Están con nosotros todos los días. Por tanto, cuando oramos, ¿verdad? Y suena muy bonita esa oración y no hay mucha consecuencia entre lo que decimos y lo que hacemos, nos llama la atención a ellos. Por eso te animo a que este tiempo sea un tiempo desafiante para ti. Y ya que en general, aunque ya estamos cada vez con menos confinamiento, las cuarentenas cada vez se están sacando poco a poco con el plan paso a paso del gobierno, pero aún así te animo a que mantengamos este tiempo de permanecer en familia y podamos darnos los tiempos, además de las actividades de la iglesia, pero darnos los tiempos para estar en familia y adorar al Señor. ¿Y sabes qué? Este altar puede ser en cualquier lugar donde la familia esté. Cuando pequeño me acuerdo que nos llevaban a la playa y ahí en la noche, después de tomar una bebida, nos sentábamos en una toalla y mirábamos las estrellas y conversábamos del Señor y recitábamos salmos. Te animo también a que tú veas formas creativas de transmitir la fe a tu familia, a tus hijos y a tu esposa, a tu esposo. Vean formas, porque hay muchas formas, no hay una sola así. Pero lo importante es que tú, ya sea que estés en la naturaleza, estés en un campamento, ya sea que estés en una plaza, quizás estén incluso en la calle o en el auto manejando en familia, dense los tiempos para adorar al Señor, cantarle, ¿verdad? Adorarlo, exaltarlo, que Cristo sea lo más importante para ti. Y también que entendamos que la adoración a Dios no dura 2 horitas el domingo, sino que la adoración a Dios es algo de todos los días. Por tanto, ya para ir terminando, preguntas personales. ¿Cómo está entonces tu altar? ¿Cómo está tu relación con Dios de forma individual primero?
individual primero. Te animo entonces a que puedas buscar al Señor, que te arrepientas de tus pecados, que busquen al Señor con todo su corazón y que Él sea el centro de nosotros. Y lo segundo, ¿estás dispuesto entonces a levantar un altar en tu hogar? ¿Te gustaría que tu propio hogar sea un lugar de adoración, un lugar apartado especial para Dios? Pues entonces, habrá entonces que hacer sacrificios por amor al Señor, quizás apagar la tele en cierto horario, quizás dejar de hacer algunas cosas, pero va a valer la pena, porque dedicarle tiempo al Señor en familia es algo maravilloso y que enriquece nuestras vidas. Pero insisto que esto sea algo natural, no algo mecánico, rutinario ni fome, no, para nada, pero sí que realmente Cristo sea el centro de nuestras vidas y de nuestras familias. Así que, queridos hermanos y hermanas, querida Iglesia Bautista La Roca, les animo entonces a que busquemos al Señor con todo el corazón y que lo adoremos porque Él es digno de adoración y de alabanza. Así que, un gusto. Vamos a estar orando al Señor entonces en esta hora. Oremos al Señor. Querido Dios, te adoramos y te exaltamos por tu gran amor y bondad. En esta hora queremos pedirte, Señor, por la vida de cada familia, de los integrantes de la Iglesia Bautista La Roca. Bendiga, Señor, al pastor Carlos Díaz, a su familia y a todas las familias representadas. Que tú, Señor, nos ayudes y motives a ser familias comprometidas con la causa del Evangelio de Cristo. Que podamos reconocer cuánto amor tú has derramado por nosotros y tu máxima expresión la hiciste en la cruz, Señor. Por tanto, ayúdanos a nosotros hoy, a nosotros ser ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y en nuestro culto actual, un culto racional, un culto pensado, Señor. Por eso ayúdanos a no transformarnos, no acomodarnos a este mundo, sino que transformarnos por medio de una mente renovada, conforme a tu palabra, para así entender tu buena, agradable y santa voluntad. Bendiga a cada familia para que podamos darnos los tiempos de tener estos altares familiares, estos momentos de poder leer tu palabra con gozo, con esperanza, compartiendo unos con otros, de también cantarte a ti, orar por nuestras necesidades y, ¿por qué no también de comer algo juntos, de pasar un tiempo en familia? Señor, que este altar sea movible, que podamos adorarte, Señor, ya sea en el living de la casa, ya sea en un parque, ya sea en vacaciones, donde quiera que estemos. Porque, Señor, el templo somos nosotros y queremos adorarte con todo nuestro ser. Gracias por tu palabra y gracias por el desafío que nos haces para también adorarte en familia. Porque, Señor, hay mucha bendición también cuando una familia se entrega a tus pies. Padre amado, te entregamos todo en tus manos y te exaltamos y bendecimos tu santo nombre. Y todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, querida iglesia, que el Señor bendiga mucho sus vidas. Es un gusto ahora despedirme ya. Y bueno, en el tiempo del Señor nos volveremos a ver. Así que estén bien. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Qué hermoso, hermanos, poder escuchar la palabra de nuestro Señor. Damos gracias al pastor Daniel Romero. Le enviamos desde acá, de parte de nuestra iglesia, un saludo a usted, a su familia, y deseando que el Señor les siga usando, que Él bendiga también a su iglesia y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por bendecirnos así con la palabra del Señor, y queremos tomar ese desafío. Espero que cada uno de mis hermanos en la iglesia tome este desafío que nos hace el pastor Daniel, y le pidamos al Señor que nos ayude a poner en práctica esta palabra, porque podemos encontrarla muy hermosa, pero si no la practicamos, entonces queda ahí y es como que la desecharan, ¿verdad? Entonces, es un desafío para cada uno de nosotros, hermanos, poner en práctica, y como decíamos al comienzo de este culto, ¿cierto?, que sea el primer altar el que edificamos en nuestra propia vida para adorar y bendecir el nombre del Señor. Hermanos, queremos invitarles
y a cada uno de ustedes que nos está escuchando, invitarles a participar durante las actividades de la semana que tenemos como iglesia. En primer lugar, el día domingo a las 5:30 tenemos el culto infantil. A todos los niños les invitamos y esperamos que se puedan reunir y alabar al Señor también desde la plataforma en donde ellos se reúnen. Si usted quiere incluir a algún niño o participar ustedes junto a los niños, hágalo, hermano. Usted va a ser de bendición para nuestros niños. No es exclusivo para ellos, lo dirigen, ellos eligen las alabanzas, ellos realizan este culto, pero todos podemos participar de él y vamos a hacerles sentir también acompañados y amados. También les invitamos a la reunión de estudio bíblico, hermano. Súper importante que sigamos estudiando la palabra del Señor. Los días miércoles a las 7:30 se está realizando el estudio bíblico y usted se puede integrar en cualquier momento. Si quiere esta semana integrarse al estudio bíblico, hermano, hágalo porque va a ser de bendición. Recuerde que es también estudiar la palabra del Señor, es parte de nuestra vida de adoración. Así que hagámoslo, hermano. También tenemos el día viernes el culto de oración. Tenemos varias peticiones ahí por las cuales estamos intercediendo y no importa la hora, siempre los hermanos están intercediendo por las necesidades que se presentan. Y ha sido una fortaleza para nosotros también. Sabemos que los hermanos nos están apoyando a través de la oración y eso nos ayuda a continuar con fuerza, con ánimo, también el Señor nos da sabiduría en todo esto que estamos realizando. Así que únanse, hermanos. Al principio y al final de nuestro culto siempre colocamos los teléfonos de contacto si usted quiere incorporarse a estas reuniones. Imagínense que tenemos personas que ni siquiera están en el país, pero están participando también de los estudios bíblicos o del culto de oración. Así que le damos gracias al Señor. O no están acá en Santiago y también están participando en los cultos de oración. Así que con mayor razón, si usted está aquí en Santiago, es miembro de la iglesia, hágalo, hermano. No se reste a esto. Queremos entonces ahora invitarles para ya ir terminando nuestro culto a alabar al Señor con un hermoso himno que ejemplifica un poco lo que es retirarse a adorar al Señor. Hermanos, si usted tiene una petición durante este tiempo también, puede colocarla ahí en el chat porque vamos a terminar el culto con una oración de petición, tomando en cuenta las necesidades que ustedes tienen. Alabemos al Señor con el himno A solas al huerto yo voy.
A solas al huerto yo voy. Un tiempo representa nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo en comunión con el Señor. Podemos también incorporar a este tiempo a nuestra familia, como nos motivaba el pastor Daniel. Así que queremos darle gracias al Señor, porque yo estaba meditando justamente en este tiempo que nunca me imaginé que en algún momento íbamos a hacer desde esta casa el culto al Señor. Y es lindo, hermanos, pensar, porque nosotros siempre le hemos compartido la historia de cómo el Señor nos trajo hasta este lugar, hasta esta casa, cómo el Señor nos dio esta casa. Y hay muchas historias lindas de nuestra vida familiar que la hemos vivido acá, y cómo el Señor nos permite ahora poder realizar este culto desde el hogar, hermano. Realmente le agradezco al Señor. Fíjese que cuando el Señor hace las cosas, no nos imaginamos hasta dónde Él nos va a llevar y cómo Él va a usar aquello que nos ha permitido tener, o aquello que nos ha permitido, con lo que nos ha permitido disfrutar. Así que le cuento esto como testimonio, hermanos, para que tengamos siempre a nuestro Señor y lo que Él hace presente, porque el Señor conoce todas las cosas. Y hoy día podemos desde acá alabarle a Él y motivarles a ustedes, hermanos, para que desde su hogar, donde usted esté, con lo que usted esté, siempre tenga una palabra para darle gloria al Señor, reconocimiento y alabanza a Él. Nos han llegado varias peticiones, hermanos, y vamos a terminar así nuestro culto pidiendo, intercediendo. El pastor nos va a guiar en esta oración, y así vamos a terminar nuestro culto del día de hoy, diciéndoles que el Señor les bendiga. Oremos, hermano. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, dice tu palabra: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, bienaventurado todo aquel que confía en el Señor, bienaventurados, dichosos, felices, los que ponen a Dios como lo más importante en sus vidas, en sus planes. Señor, ayúdanos a ser de esos bienaventurados en esta mañana, porque hemos escogido, Señor, sentarnos a los pies de tu palabra, a los pies del Maestro, para oír tu voz, Señor, para encontrar de parte tuya, Señor, el propósito, el sentido a cada cosa de la vida, a cada situación. Bendito Dios, solo vemos una parte de tu obra. Solo vemos, Señor, como dice el poeta, un hilo del gran lienzo, Señor, que tú estás tejiendo. Pero, Señor, a pesar de nuestra pequeñez en esta mañana, glorificamos, honramos tu glorioso nombre. Te damos a ti, Señor, nuestra gratitud, nuestra adoración. Señor bendito, gracias por considerarnos hijos tuyos, por hacernos tus hijos por medio de la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En esta hora, Señor, ponemos delante de ti estas peticiones. Se nos menciona, Señor, entre estas peticiones, orar por Perú, por nuestro país, hermano, vecino. Señor bendito, mira, Señor, cómo no solo Perú, sino muchas otras naciones, Señor, están puestas a prueba en este tiempo. Señor, Perú que ha querido, Señor,
levantarse como una nación, Señor, que va de las primeras, Señor, en la predicación de tu palabra. Perú, que es una nación que quiere mostrar que teme a tu nombre, Señor, que ama tu nombre. Señor, también las pruebas y las acechanzas, Señor, vienen sobre ellos. Y oramos desde este lugar, desde este pequeño lugar, Señor, oramos por esa nación grande, hermosa del norte, para que tú la bendigas, para que tú pongas paz, Señor, en medio de aquel pueblo. Que los que ahí te conocen, Señor, todo tu pueblo en aquel lugar, en aquella nación, pueda confiar, Señor, de que tus ojos están puestos sobre ellos para librarles de todo mal, para guardarles, Señor, para sostenerles en tiempos de dificultad. Señor, porque tú eres el dueño de las cosas, eres el dueño de la historia. Señor, las cosas que ocurren en este mundo, Señor, dice tu palabra, que a los que te aman les ayudan a bien, Señor. Y confiamos de que todos, Señor, estas situaciones están en tu mano. Tú sabes, Señor, tú nos sostienes, en ti confiamos. Y podemos decir, bienaventurados, dichosos los que en ti esperan, los que en ti confían. Señor, oramos por nuestros enfermos, por nuestros hermanos sin trabajo, por los afligidos, por los que están, Señor, sintiéndose que sus vidas, Señor, flaquean, sus fuerzas decaen. Te rogamos, Dios, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, fortalezca, renueve, levante. Señor, guíe a tu pueblo en medio de estos tiempos difíciles. Señor bendito, no estamos, Señor, en esta época viviendo de casualidad, sino que tú has levantado este pueblo que en ti espera y confía, para ser, Señor, los anunciadores de tu palabra, de tu sana palabra de salvación. Así como Jesucristo enseñó a sus discípulos, así en esta hora, Señor, nosotros somos enseñados a esperar en ti y a confiar plenamente en ti. Gracias por la iglesia que se congregó en esta mañana, por los que perseveraron hasta el final de este culto. Señor, tal vez es un culto largo para algunos, tal vez es un tiempo, Señor, un poco extenso, pero Dios, preferimos, Señor, estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice el salmista. Así, Señor, en esta hora nos entregamos en tus manos y esperamos, Señor, tu sanidad, tu fortaleza, tu provisión, tu cuidado, Señor, para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.